La caña de azúcar es uno de los cultivos más antiguos en el mundo. No se tienen datos concretos de cuándo inician su siembra, pero se cree que este empezó 3000 años antes de Cristo como un tipo de césped en la isla de Nueva Guinea y de allí se extendió a Borneo, Sumatra e India. La caña de azúcar pertenece a la familia de las gramíneas, tiene características como el tallo leñoso, lleno de un tejido esponjoso y dulce del que se extrae el azúcar. Su altura puede superar los 2 metros de altura. Tiene hojas largas, lampiñas y flores purpúreas en panoja piramidal. Todo en esta planta se puede utilizar. La historia registra que el proceso del azúcar se escuchó primero en la India. Hay varias leyendas que hacen referencia a la caña de azúcar. Una nace en las Islas de Salomón y dice que los antepasados de la raza humana se generaron de un tallo de la caña. Otra se encuentra escrita en el Atharva Veda, libro sagrado de los hindúes, donde hablan de la corona hecha de caña de azúcar. Dicen que fue Cristóbal Colón quien en 1492, en su segundo viaje, introdujo la caña en América, a la isla de la Española, pero estas cañas no prosperaron. Se afirma que en 1501 fueron introducidas plantas que sí crecieron y llegó el éxito de las plantaciones de azúcar a Santo Domingo y que éste se multiplicó a lo largo del Caribe y América del Sur. Hacia 1520 estaba comenzando una crisis de la minería del oro en la Española, como una severa caída en la producción a consecuencia de la rápida disminución de la población aborigen, la intervención de la corona española que intentaba reducir el control directo de parte de los encomenderos sobre los trabajadores indios supervivientes y la disminución del capital dinero disponible para financiarla. Los involucrados en el negocio de la minería fueron los más perjudicados, que a menudo cayeron en deudas o fueron a la cárcel, mientras que la corona fue capaz de seguir cobrando derechos de una manera u otra. Y a medida que un nuevo tipo de negocio, la industria del azúcar de caña, controlada por unos pocos individuos poderosos, en su mayoría residentes de la Española, se expandía, los africanos negros esclavizados comenzaron a ser importados en cantidades cada vez más grandes. Un lugar importante para visitar, para conocer toda su historia, es este ingenio Boca de Nigua y me acompaña el historiador Eugenio Galán, quien nos hablará un poco de este lugar histórico. Encantado de compartir contigo una vez más. Sí. Gracias. Cuéntanos un poco, estamos aquí en un lugar que fue sumamente importante para la economía desde los tiempos de la colonia, una de las propuestas económicas más importantes en nuestro país antes de que fuera república y un país de por sí fue la caña de azúcar y por tanto se construyeron estos ingenios. Cuéntanos cuál fue el origen de este específicamente. Bueno, como todos sabemos, el primer modelo económico que implantó España en estas colonias de manera particular fue la extracción del oro, pero un oro que se obtenía a flor de tierra, en las arenas de los ríos, en las riberas. Que tú podías recoger las pepitas de oro. En un oro aluvional, como se dice. Sí. Los ríos lo arrastran de la montaña y lo traen entonces a la zona baja de los ríos y de ahí se traía. No era trayéndolo, picando de la mina. Entonces era abundante, de tal modo que fue atractivo. Eso permitió la llegada de muchos blancos, porque veían en la isla como lo que hoy sería el sueño americano, que es de un dominicano y de Estados Unidos, era más o menos de un español y de otros europeos venir a lugares como estos. Entonces cuando se agotó el oro, y con él prácticamente la mano de obra indígena, que era la que usaban de taíno, pues se planteó la situación a España entonces de cómo continuar explotando la colonia, explotando la isla, que era todo, obviamente, toda era de España, hasta el siglo XVII, que fue cuando se dividió. Y Colón, que había traído la caña de azúcar en su segundo viaje de las Islas Canarias, quizás sin la intención, sin pensar que podía ser la caña luego la solución económica para España, pues la caña se aclimató bien y se crecía de manera increíble, por lo que entonces la necesidad del dulce en Europa, no solamente en España, sino en otros lugares, pues es lo que permite que se desarrolle entonces la industria del azúcar, que comienza primero para consumo local, en la concesión de La Vega. Se cree que se hizo los primeros ensayos de azúcar con el bachiller Gonzalo de Bellosa y otros físicos que habían acá,
pero la necesidad le permitió a España desarrollar entonces la caña para fines de exportación. De ahí que facilita entonces la exoneración de traer acá maquinarias e insumos para que se desarrollara la industria del azúcar y con eso conservar también la presencia hispánica en la isla, porque de lo contrario otras naciones como Inglaterra, Holanda, que ya estaban pirateando por la zona, podían entonces, si abandonaban la isla, podían ellos penetrar y ya conocían de lo estratégico que está ubicada la isla de Santo Domingo, o sea que era cómoda para continuar el dominio al resto de América. En ese mismo año de 1520, el oidor Figueroa informaba que 40 ingenios o haciendas de fabricación de azúcar estaban ya en proceso de construcción en la Española. Aunque la cifra puede parecer cuestionable al compararse con la cantidad de 35 ingenios reportados casi 3 décadas después, exactamente en 1548, ella atestigua la expansión de la industria del azúcar en la Española a comienzo de la década de 1520 y el aumento sostenido en la llegada de población negra que, después de reemplazar a los trabajadores indígenas en la industria de minería del oro, se fueron convirtiendo en la principal fuente de mano de obra para los negocios azucareros y agrícolas en general. Esta zona de manera particular, aunque en casi toda la isla o en toda la región hubo desarrollo de la caña, pero acá en esta zona de San Cristóbal y parte de lo que es Peravia hoy, Santo Domingo, pues, fueron los terrenos por defecto lo de mejores condiciones para el cultivo de la caña. Entonces, aquí esto se le llamó el Partido de los Ingenios de Nigua. Que esto llegaba hasta el río Nizao, que es lo que divide hoy con la provincia Peravia, y hasta el río Jaina por acá, incluyendo Camba arriba, Camba abajo, Camba en medio, que es lo que se llama hoy Cambita. Cambita. Sí, que eran lugares también de producción de caña. Entonces, se convirtió la caña de azúcar en la base económica de la isla y que le aportó mucho, obviamente, al reino hispánico para poder, con toda esa facilidad económica que le ofrecía la isla, continuar la conquista porque, entiende, América es un continente bastante grande y en un principio era literalmente todo de España, pero conquistarlo, pues se precisaba de muchos recursos, sobre todo humanos, que España no tenía los suficientes recursos para conquistar un continente tan grande. Entonces, de tal modo que esta isla no solamente fue el centro de conquista para el resto de América, sino también que aportó considerablemente recursos para que sea posible la expansión de España por otra parte del continente. De acuerdo a otro testimonio de mediados del siglo XVI de parte de los oficiales reales o funcionarios del fisco imperial en Santo Domingo, por entonces estaban llegando negros esclavizados a la Española a un ritmo de 2.000 por año. Esto habría significado la entrada de unos 20.000 esclavos solamente en los 5 años anteriores y los 5 años posteriores a esa declaración. Para el desarrollo de la industria azucarera, la mano de obra taína no era la ideal. Primero, porque ya habían pocos cuando se inicia el desarrollo potencial de la caña de azúcar. Segundo, porque tampoco conocían de la caña de azúcar, eran torpes, vamos a decir, para esto. Entonces, de ahí que se plantea la necesidad de traer negro de África, pues en las Islas Canarias ya España tenía la cultura de explotar la caña de azúcar con la mano de obra negra. O sea que ya sabían de que los negros tenían la suficiente capacidad y potencialidad para desarrollar la industria del azúcar. De tal modo que cuando se propone traer negro acá, incluso se consultó al padre Bartolomé de las Casas, quien estaba defendiendo los pocos indígenas. Estamos hablando ya para la segunda década del siglo XVI. Y él llegó a apoyar o aprobar que trajeran negros porque se le hizo entender que los negros en África se esclavizaban entre ellos mismos, incluso que eran caníbales, que eran antropófagos y que la vida que llevaban allá era una vida desgraciada y que aquí podía incluso aún sometido a la producción de azúcar podían vivir una vida quizá más cómoda que vivían en África. Por lo que él, con las ganas de poder
ayudar a que sobrevivieran los indígenas que quedaban, apoyó la medida de traer negros. Pero cuando vio la forma en que llegaban, jóvenes, fuertes, sanos, que no había sobre ellos ningún indicio de que fuesen maltratados en su tierra, él se arrepintió pidiendo piedad por su alma, por haber apoyado esclavizar a uno para salvar a otro y no consiguiendo salvar a ninguno, porque los indígenas terminaron desapareciendo. Uno de los ingenios más importantes fue el de Boca de Nigua, propiedad del duque de Aranda, una construcción que data del siglo XVI y forma parte esencial de los primeros ingenios coloniales de América. Este histórico ingenio está localizado en el municipio San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal, rodeado al este por el arroyo Aguadulce y las secciones Ingenio Nuevo y Sainaguá, al norte por el arroyo Seco y la sección Atillo, y al sur por el Mar Caribe, y se construyó a mediados de 1600 para el procesamiento de azúcar, donde predominaba la utilización de mano de obra esclava. Por la severidad de los trabajos y el alto nivel de explotación, los esclavos que eran asignados a este ingenio no pasaban de 7 años de labor. Se desarrollaron ingenios en casi toda la isla, pero los más grandes ingenios fueron acá, en lo que se llamó los partidos de los ingenios de Nigua. Donde estamos aquí, el ingenio Boca de Nigua, como tú mencionabas ahorita, y a 1 kilómetro más al oeste, al suroeste, el ingenio Diego Caballero, que ahorita pasaremos por allá. La producción de azúcar era alta realmente para... aquí se llegó a tener más de 200 esclavos trabajando para este ingenio. En esa área un área que está aquí, que ahorita veremos, era donde funcionaba el trapiche. Cuando el azúcar se producía para el consumo local, los trapiches se movían o molinos con mano de obra esclava, pero ya a estos niveles se movían con mano de obra, con fuerza animal, exceptuando el Diego Caballero, que funcionaba con fuerza hidráulica, aprovechando el agua del río Nigua. Entonces, en temporada de molienda, uno puede imaginarse la intensidad del trabajo, porque cortar la caña, cargarla aquí para ponerla dentro del trapiche o molino, ¿verdad? Que es una aspa que dan vuelta entre madero, que tenían madero dentado para que funcionara, ¿verdad? Como un engranaje. Claro. Ir moliendo la caña, que entonces la caña por un conducto llegaba hasta el área de caldera, que está aquí, era donde hervía el guarapo hasta cristalizarlo, o sea, hasta dejarlo convertido en una pasta. Que uno puede hacer ese experimento en su casa con 1 litro, un ejemplo de guarapo, y lo pone a hervir hasta que se convierta en una pasta. Y luego entonces se llevaba al secadero, que esta zona que está aquí, como si fuera en bandeja, un morde, para su enfriamiento y luego ser embarcado. El consumo, obviamente, como te decía ahorita fuera de cámara, uno podía una pasta de azúcar, como imagínate que sea del tamaño de una pasta de jabón, tú podías introducirla en una bebida cualquiera hasta que le ponga la cantidad de azúcar, de dulce que tú quieras, o triturarla y entonces moverla como hacemos hoy el azúcar común, porque no había la tecnología para embarcarla granulada, como es el caso de hoy. En ese proceso de la molienda, debajo del área de caldera acá, se ataban los esclavos que tenían que, además de colocar la leña debajo de la caldera, mantenerla con una vara de metal, ardiendo obviamente para que el cocido fuera rápido, porque no era a través de una máquina de vapor como ahora, usando carbón mineral o electricidad, sino con leña vegetal. Por lo que para ese oficio usaban mucho los niños para cargar la leña y llevarla hasta el área de caldera. Entonces tenían que atar a los que se encargaban de mantener la llama, porque el calor era inaguantable. Estamos hablando de una altura de menos de 2 metros del techo, donde está la caldera, y ellos debajo, si no es atado, el calor no lo iban a aguantar, iban a salir, obviamente. Arriba, calor. Entonces, con un grillete a los pies, atado a unos pernos introducidos en la pared, que te puedes imaginar que también el grillete alcanzaba igual temperatura. Claro. O sea, por ende, se les quemaban los pies. Siempre la marca nunca desapareció de un esclavo, de los pies de ellos. Cuando ese metal alcanzaba cierta cantidad de calor, más la intención de ellos abandonar porque ya no soportaban.
Un hecho histórico que marcó el curso de los procesos de resistencia al régimen de la esclavitud en el Santo Domingo español y en el Nuevo Mundo por parte de los africanos que fueron esclavizados en las Américas fue la rebelión de los esclavos africanos en este ingenio de Boca de Nigua el 30 de octubre de 1796. La rebelión negra de Boca de Nigua se convirtió en la mayor expresión de resistencia al régimen de la esclavitud. Además de eso, de ese desvenir de la cotidianidad que se vivía en un ingenio como este, producto de la intensidad del trabajo, aquí hubo un hecho importante que se desarrolló acá. Como consecuencia de la Revolución Francesa, que estalló en 1789, 4 años después, en Saint-Domingue, hoy Haití, fue por circunstancias que no vamos a explicar en esta ocasión, se vieron precisados los franceses abolir la esclavitud, porque entró Inglaterra, entró España en esa contienda, en esa revolución llamada haitiana, con la intención de quitarle a Francia la colonia. Entonces tuvo que abolir la esclavitud para mantener la mayor población, que era casi el 90% que era de negros, que continuaran fiel a Francia y con ello conservar también las colonias. Entonces aquí se enteran obviamente los negros de la parte española de lo que había pasado en Haití, y un año después de firmado el Tratado de Basilea, que fue en julio de 1795, para el 30 de octubre de 1796, aquí se dio lo que se llama la rebelión de esclavos de Boca de Nigua. La primera gran rebelión de negros de importancia, porque antes había habido negros que se habían sublevado a la montaña, Juan Vaquero, Diego de Ocampo, entre otros Sebastián Lemba, pero eran hechos, si se quiere, aislados, porque no lograron concentrar una población considerable, levantar comunidades, sino que ellos, quizás con algunos compañeros, decidieron irse a la montaña, corriéndole obviamente a la esclavitud. Ocoa, o el Manier, como se llamaba, era uno de los lugares donde ellos acudían porque se iban a la montaña. Entonces iban cimarrón, pues iban a la cima de la montaña para poder escapar de la persecución de los amos. Pero la condición insular, el hecho de esto ser una isla pequeña, no tener selva como la que hay en Centroamérica, en Sudamérica, claro, en pocas semanas o meses terminaban los blancos contra él, porque le atacan de aquel lado, claro, por acá. O sea, no había forma de que ellos sobrevivieran por mucho tiempo sin ser capturados. Pero esta vez la rebelión que se hace acá era con intención de abolir la esclavitud en toda la isla y, si en la medida de lo posible, instalar una especie de un gobierno popular donde todas las etnias pudieran tener participación sin que ninguna se impusiera a otra. Tuvo por lo menos 3 líderes visibles, uno llamado Francisco Sapó, otro llamado Domingo Congo y una dama que sería la que se encargaría de algún modo de poder sacar de combate al administrador del ingenio. Este ingenio tuvo un dueño llamado el conde de Aranda, o Marqués de Aranda, era el dueño del ingenio, pero lo administraba un señor llamado Juan Bautista Oyarzábal, que era el responsable, obviamente, el que estaba al frente, ordenaba los tipos de castigo, lo que sea, porque hay capataz, obviamente, que ejecutan orden. Claro. Pero era la persona que ellos veían como responsable de su desgracia. Entonces esa señora, Ana María, a quien le bautizaron como la reina y que iba a ser como la jefa del gobierno, es la que de algún modo se encargaría de poder eliminar a Juan Bautista Oyarzábal. Quizá pudieran que tuvieran algún tipo de relaciones sentimentales o a través de alimentos, cómo ella iba a eliminarlo, quizá envenenado, eso no está claro. El hecho es que ella haría ese trabajo que sería importante, pero se pudieron dar cuenta las autoridades del ingenio, de la trama, y aunque tuvieron que guardarse, encerrarse por algunas horas y luego buscar ayuda y correr a Santo Domingo, buscar ayuda para poder salvarse, pero al fin y al cabo terminaron capturando a los rebeldes y castigando fuertemente, porque los condenaron a pena de muerte a los cabecillas. Y a otros los condenaron a grillete en los pies y a garabato en el cuello. O sea, tortura. Se cree que aquí había un espacio donde ataban a los
a los negros acá en un madero, y entonces después de darle todo, un ejemplo, condenado a 100 latigazos, en algunos casos, a otro al torniquete detrás, o sea, la mano aquí atada atrás, con una soga, un torniquete, que le aprietan hasta que sangra, es decir, hasta que la soga corta la carne y llega a los huesos. O sea, la tortura más salvaje que uno puede imaginarse, y eso lo hacían de frente a los demás. Cuando ahorcaban a alguno, ponían a los demás en fila, pasar por debajo de los ahorcados para que ellos les sirviera de escarmiento. Claro. O sea, ¿qué le va a pasar a ustedes si hacen lo mismo? Ese hecho debilitó considerablemente la producción de azúcar a partir de ese momento, y también la intensidad del trabajo, del maltrato, porque no les convenía al fin y al cabo a los esclavistas que los negros se resistieran a trabajar, porque la producción va a mermar. Además ya habían ideas liberales que condenaban, como consecuencia de la Revolución Francesa, que condenaban la trata negrera, o sea, el mercado de negros. O sea, ya los que tenían esclavos podían continuar con ellos, pero no continuar comprándolos. Claro. Entonces, eso implicó que la oferta de esclavos disminuyó. Y tú sabes que cuando disminuye la oferta, el producto, si es importante, entonces se eleva. Lo que implica que cuando podían los comerciantes burlar la vigilancia y llegar con algún cargamento de negro, entonces había que subastarlo. De hecho, en la zona colonial, del lado del puente flotante, en el muro, hay una plataforma a varios metros de altura, redonda sobre el muro, se llama La Negreta, donde ahí subían los negros y sube el capataz, que va a comprar, cuando el amo va a comprar, para revisar totalmente desnudo a los negros, revisar el ano, la boca, que no tuviesen algún tipo de problema de la piel, etcétera, problemas que fueran visibles. Claro. Entonces se ofertaba a ver el que dé más. Terminaban comprando los negros bastante caros porque eran escasos, y entonces le daban un trato menos cruel para que le dure más, porque obviamente es como un instrumento de trabajo. Si lo destruyo rápidamente, tengo que invertir de nuevo en comprar otro. Claro. Entonces eso hizo que disminuyera un poco el maltrato. Algunos dicen no que lo trataran mejor, es que lo trataran menos mal. Entonces fue producto de eso. Entonces poco después, 5 años después de la rebelión que se dio acá de negro, Toussaint, el líder de la revolución haitiana, y que había logrado la abolición de la esclavitud, terminó siendo considerado por los franceses como el jefe de la revolución en Saint-Domingue, por encima de blancos y de mulatos, que eran los dos grupos que esclavizaban a los negros. Entonces, al enterarse de la firma del Tratado de Basilea, de que la parte oriental o española, lo que hoy es República Dominicana, pasaba a partir del 1795 a ser propiedad de los franceses, ¿qué es lo que entendió Toussaint? Si Francia había abolido la esclavitud en la colonia, pero seguía siendo esclavista, tenía esclavitud en Martinica y en otra parte. Si Francia venía y ocupaba la parte oriental, que le correspondía por derecho, producto de la firma del tratado, aquí, que es 2 o 3 veces más grande que allá, con más terreno, fértiles, demandaría obviamente de mano de obra para explotarlo. Y esa mano de obra sería la que estaba de aquel lado, que a la sazón eran libres de la esclavitud, pero desconfiaban que eso pudiera permanecer. Entonces, ¿qué hace Toussaint? El 4 de enero de 1801 organiza el ejército con 2 divisiones, una por el norte y una por el sur, con unos 20.000 hombres, y entra a la parte oriental aboliendo la esclavitud e imponiendo un gobierno acá. Por aquí pasó Toussaint el 26 de enero de 1804, donde se negoció la entrega de la colonia a Francia, pero bajo su mandato. De tal modo que a partir de ahí, acá no se produjo más azúcar. A partir de ahí es que el ingenio entra en descuido, en ruina, hasta el día de hoy, lo que estamos viendo acá. Entonces, eso fue lo que desató la ira de Napoleón cuando se enteró de la osadía de Toussaint en ocupar esta parte, y que luego entonces Napoleón ocupa intentó ocupar toda la isla, pero solo pudo quedarse con esta parte, que es lo que se llama Era de Francia o dominación francesa en Santo Domingo. El antiguo ingenio de Bocadenigua fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como Patrimonio Cultural de la Humanidad dentro del proyecto Los Primeros Ingenios Coloniales Azucareros de América.
Fue restaurado y forma parte esencial de la ruta de los primeros ingenios coloniales de América. Allí se celebra el Festival de Cimarronaje desde el año 1989, donde se destacan los valores de la cultura afroamericana, que es parte importante de la cultura dominicana. Pero estas paredes no estaban así, porque son ruinas. ¿Se han restaurado? ¿Han pasado por algún proceso? Sí, esta parte que vemos techada acá fue restaurada en la década del 90 para poder recrear más o menos lo que era el ingenio, porque todo estaba como se ve allá. El área de caldera que se puede observar acá, claro, más o menos devolviéndole la originalidad, no era posible que los visitantes pudieran tener una idea de cómo era si no hubiese sido a través de esta restauración. Lo lamentable es que se restauró, pero nunca se ha puesto una vigilancia para que esto se cuide y permanezca, o sea que está sometido a que pueda volver a caer en estado ruinoso. De hecho, habían calderas de las que se usaban, calderas de metal acá, y de repente las calderas desaparecieron. Tú dices, ¿quién las tiene? Bueno, no se sabe a dónde se fueron porque nadie cuida de esto. Entonces, esta área del secadero también fue restaurada, con techo y todo, que devolvía la originalidad. Pero supuestamente alguien, porque había abejas dentro, le puso fuego a las abejas y se destruyó todo. Entonces ahora está más ruinoso que como estaba antes. Gracias, don Eugenio. Nosotros vamos a seguir conociendo este ingenio y escuchando las explicaciones que usted nos da o nos ha ido dando en cada área de él para mostrarles a todos ustedes. Continuamos. Otro de los ingenios de mayor producción para la industria del azúcar es el antiguo ingenio de Diego Caballero, un conjunto de estructuras y edificaciones que durante la época de la colonia estuvo dedicado a la fabricación industrial del azúcar de caña, utilizando la fuerza del agua con ingenio hidráulico. Ocupa un área aproximada de 1 kilómetro cuadrado. Aquí nos encontramos en las ruinas de las instalaciones del ingenio Diego Caballero, primer ingenio hidráulico de América y el más grande y moderno por mucho tiempo. El nombre de Diego de la Rosa es porque el dueño del ingenio se llamó Diego de la Rosa, Caballero de la Rosa, fue presidente de la Real Audiencia, fue una de las personas más influyentes que tuvo la colonia de Santo Domingo y por ende pudo crear un ingenio de esta categoría. A diferencia del Bocanigua, pues este no funcionaba con fuerza animal, sino con fuerza hidráulica. Extraía unos 2 kilómetros aproximadamente, debía haber agua del río Nigua y lo llevaba hasta el área de caldera, donde se accionaba una rueda dentada que producía la fuerza motriz que en el otro ingenio la hacían animales. De tal modo que la producción acá era mucho más eficiente y el ingenio también tenía un área de cultivo de la caña mucho más amplia que aquella. Este ingenio dejó de funcionar mucho antes de que se detuviera la producción en el ingenio Boca de Nigua. Se cree que en la primera mitad del siglo XVIII mermó la producción acá y el ingenio desapareció. Pasó de mano en mano y al final cuando los últimos dueños prefirieron irse a otra parte de América a hacer fortuna de otra manera, con minerales, piedra preciosa, porque al producirse azúcar en otra parte de América, en Brasil, Colombia, Venezuela, entonces ya el azúcar había perdido la atracción que tenía como comercio. Entonces de ahí que algunos prefirieron abandonar la isla incluso e irse a buscar hacer fortuna de otra manera. Ese fue el caso del ingenio propiedad de Diego Caballero de la Rosa, en que nos encontramos ahora. Este ingenio tenía horno de fundición para hacer las instrumentaciones, también horno para hacer los ladrillos y el área de calderas que podemos observarlas, que tenía mucho más calderas que la que tenía el ingenio Boca de Nigua. Aquí la intensidad del trabajo esclavo era mucho más agresiva, además que tiene la fama Diego Caballero de la Rosa de ser muy agresivo con los esclavos.
Al llegar se pueden identificar los restos de edificaciones y estructuras destechadas que componían el ingenio de Diego Caballero. El molino de agua o ingenio, espacio semicircular limitado por muros de ladrillo donde se ubicaba la rueda de moler movida por el agua del río Nigua a través de acequias. La casa de calderas, donde se observan aún la estructura de los fogones construidos en ladrillo sobre los cuales se colocaban las pailas utilizadas para hervir los jugos de la caña. La casa de purga, construcción en piedra y tapia de forma rectangular donde se colocaban las hormas de barro utilizadas para solidificar los jugos de caña después de ser cocidos al fuego. La acequia, compuesta por canales de alimentación de agua y desagüe construidos en piedra, ladrillo y tapia. También podemos encontrar otras estructuras, muchas de las cuales no han sido aún liberadas, como el horno de ladrillo y el horno de hormas, el almacén, el embalse y el depósito de agua. Esta es el área de almacén, del azúcar y supongo naturalmente que de otros enseres que se utilizaban, instrumentaciones que se usaban en la producción de azúcar. Es lo único que más o menos se conserva, porque el muro de abajo no ha sido restaurado. Aquí no se ha restaurado prácticamente nada, excepto en el área de caldera allí, una parte para que uno observe, porque todo esto quedó bajo tierra con los tiempos, los huracanes y las cosas, se fue sepultando las evidencias. Esto es un horno de fundición de metal, porque en este ingenio la mayoría de los instrumentos metálicos que se usaban, de labranza para el cultivo de la caña, se hacían acá. Se puede observar en la pared cómo los ladrillos se fundían, porque estaban sometidos a alta temperatura. Obviamente para poder fundir los metales tiene que haber mucha concentración de calor que llegaba a niveles de fundir un ladrillo. Eso es casi similar a una lava volcánica, al calor que produce un volcán, que es lo que funde las rocas. Entonces está la evidencia ahí de la capacidad de calor que se producía en la zona. Ha sido restaurado, se puede observar en la parte que ha sido restaurada, que cambian de color en los ladrillos, en la parte de arriba, pero esa pared está original, como se creó en el siglo XVI probablemente que se hiciera ese horno. Aquí es el área donde estaba el molino hidráulico. El agua descendía acá con velocidad, accionaba una rueda dentada que producía el movimiento y entonces de esa manera era que accionaba el molino para moler la caña. Y lo mismo que vimos en el ingenio de Boca de Nigua, pues el guarapo entonces de la caña se conducía por unas canaletas hasta llevarlo al área de calderas, que toda esa que se ve allí, se han restaurado algunas, se pueden observar allá. Tenía mucho más caldera, más del doble de la del ingenio Boca de Nigua, y techado obviamente, tenía que estar el área techada, porque entonces si de producirse lluvia, no solamente retrasaba el cocimiento o el secado del guarapo, sino que también dañaría o apagaría los hornos. Entonces eso estaba techado, pero obviamente no se ha restaurado, apenas se pueden ver lo que quedan de los muros. Uno de los templos religiosos más importantes y de mayor riqueza cultural en la República Dominicana es la iglesia Nuestra Señora de la Consolación, ubicada en el centro de San Cristóbal y diseñada por el arquitecto dominico-francés Henry Gasson Bona. Edificada bajo su dirección, fue inaugurada el 24 de octubre de 1949, 2 años después de que el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina ordenara su construcción a sugerencia de doña Julia Molina, madre del tirano. Según datos históricos, la iniciativa de su construcción surgió después que un terremoto ocasionara diversos daños al antiguo templo denominado Sagrado Corazón de Jesús. Una tarde de 1946, aprovechando la presencia de Julia Molina, el padre Nicolás, quien poseía dotes de gran orador, expresó la necesidad de construir un nuevo templo, lo que doña Julia comunicó de inmediato a su hijo. La construcción de la parroquia se inició un año después, el 26 de mayo de 1947, y es de arquitectura inspirada en el estilo renacentista, concebida siguiendo el simbolismo de la cruz latina, en la cual se reflejan los principios de la cristiandad.
La decoración interior muestra múltiples imágenes y adornos religiosos distribuidos en sus paredes, así como 26 murales del pintor español José Vela Zanetti y varias escenas de motivos angelicales del mismo artista que decoran las paredes laterales del interior de la parroquia y narran la vida de Jesús según los apóstoles. La capilla Sistina del Caribe. Ese fue un nombre que lo acuñó un compañero, el padre Miguel Ángel, que fue antecesor mío hace años. El templo fue ideado a partir del terremoto que el país sufrió en el año 1946. Fue muy fuerte, en la zona de San Cristóbal dañó mucho las infraestructuras y entre ellas pues quedó muy dañada la iglesia del Sagrado Corazón, que era el templo parroquial de ese momento. A partir de esa casi destrucción del templo del Sagrado Corazón, bueno, pues parece que por intercesión de la Madre de Trujillo, pues se ideó este templo, como usted dice, pues majestuoso, ¿no? Fue comenzado en el año 1946 y se inauguró en el año 1949. Imagínense, en apenas menos de 3 años, para una construcción tan impresionante. Lo más significativo, pues obviamente los murales, ¿no? Los murales son del autor Vela Zanetti, un exiliado español que también tiene otras pinturas en el país, en el Loyola, pero también en el Monumento de Santiago, y por tener una referencia internacional, pues también tiene unas pinturas en algunos de los edificios de la ONU en Nueva York. ¿Qué es lo que representan las pinturas? Son escenas de la vida de Jesús, básicamente los laterales, pero las pinturas más grandes, más impresionantes, quizás sean, pues el fondo es la pintura que representa la coronación de la Virgen. A la derecha, en uno de los murales grandes, está el entierro de San Agustín, y a la izquierda a nuestra izquierda estaría el cuadro o la representación de la dormición de la Virgen. Este templo fue diseñado como una especie de mausoleo en la idea de Trujillo, con la idea de que su familia pudiera digamos, ser enterrada aquí. De hecho, en la parte de abajo hay una cripta que fue utilizada solamente cuando a él pues lo mataron, y durante unos meses estuvo enterrado aquí. Aquí se produjeron obviamente las honras fúnebres y el famoso panegírico del doctor Balaguer, hasta que pues, su hijo Ramfis se lo llevó a los meses de estar aquí enterrado, ¿no? Por lo demás, todas las demás sepulturas que pudieran potencialmente haber sido utilizadas por su familia, ninguna de ellas fue utilizada, solamente la de él. En su arquitectura híbrida confluyen los estilos neoclásico y moderno, y su exterior exhibe 3 imponentes campanarios, 2 frontales y 1 trasero, además de una vistosa cúpula. Su interior está formado por una nave central, 2 naves laterales, 3 retablos y un impresionante altar labrado en caoba. El sótano tiene una cripta con espacio para 2 difuntos debajo del altar mayor y 5 nichos en cada una de las naves laterales. Su estilo catedralicio, museológico y suntuoso contrasta grandemente con la simpleza típica de muchos templos católicos dominicanos, pero esa suntuosidad obedece a una razón fundamental. La edificación fue ordenada por Trujillo para usarla como su espacio funerario personal, donde fue depositado su cuerpo específicamente en uno de los nichos de la cripta situada debajo del altar mayor. Pero la estadía del cadáver de Trujillo en la capilla de Nuestra Señora de la Consolación fue efímera, de apenas 6 meses. A medianoche del 18 de noviembre de ese mismo año, su hijo Rafael Leonidas Trujillo Martínez, Ramfis, acompañado de varios servidores suyos, penetraron al centro religioso por la puerta trasera, apoderándose del cuerpo putrefacto de su padre. La prensa nacional, obediente todavía al régimen trujillista, argumentó que la decisión de Ramfis la sustentaba su temor a que la tumba fuera violentada, aunque el motivo pudo ser uno totalmente diferente. Desde el rapto del cadáver de Trujillo del sótano de la iglesia Nuestra Señora de la Consolación hasta el presente,
Los empleados de dicho templo exhiben un ataúd donde ellos aseguran que estuvo el cadáver del dictador entre el 2 de junio y el 18 de noviembre de 1961, cuando Ramfis cargó con él rumbo a París. Pero muchos afirman que hay evidencias irrefutables para concluir que el ataúd exhibido en la iglesia es totalmente distinto al que contuvo los restos de Trujillo cuando fue depositado allí. Mire, las leyendas urbanas que circulan sobre Trujillo hablan de que si el templo tenía túneles que iban hacia no sé dónde, hacia la casa del cerro, hacia... No, todo eso es leyenda urbana. Sencillamente el templo es lo que se ve, las áreas que se ven, hay pues obviamente las áreas de la sacristía que son, digamos, compartimentos que están a los lados, que no se ven, pero es lo que se ve. Y la parte de la cripta, que pues también podemos visitar en un momentico. Esa es el área de la iglesia. El origen de la devoción mariana de la Virgen de la Consolación dentro de la Orden de Agustinos Recolectos surge al mismo tiempo que la propia Orden de San Agustín, entre el siglo XIII y el siglo XIV. Se basa en una leyenda que quizás no tenga un fundamento histórico. Supuestamente, la Virgen se apareció a Santa Mónica y San Agustín y les entregó la correa del hábito agustiniano. Bueno, la parroquia, la iglesia, antes incluso que este templo, estaba bajo el patrocinio de San Cristóbal, obviamente porque así se llama San Cristóbal, el pueblo de San Cristóbal. Pero la figura histórica de San Cristóbal está un poquito en entredicho, la iglesia nunca ha podido, digamos, decir a ciencia cierta que fue un personaje histórico. Sí, incluso en uno de los murales, allá al fondo, a la derecha, está el autor, Bela Zanetti, quiso representar a San Cristóbal como alguien que atravesaba los ríos ayudando a la gente. Bueno, pero dada esa incertidumbre y puesto que nosotros los agustinos recoletos hacemos presencia aquí en San Cristóbal desde el año 1927 y la Madre de la Consolación es una advocación mariana muy nuestra, pues quisimos poner el patrocinio de la parroquia a la Virgen de la Consolación. Yo les decía que nosotros como agustinos recoletos llegamos al país en el año 1927 y la primera iglesia que asumimos, la primera parroquia que asumimos fue esta de San Cristóbal. En ese tiempo, en toda la provincia de San Cristóbal solamente existía esa parroquia. Imagínense la inmensidad que se cubría desde aquí, incluidos los cacaos, o sea, todo lo que es actualmente la provincia y un chin más que pertenecería hoy a Peravia, pues estaba atendida desde aquí. El trabajo fue impresionante de evangelización, años difíciles, claro, poblaciones mucho menores a las actuales, pero unas distancias geográficas increíbles, realmente aquellos hombres, sacerdotes, frailes fueron héroes y obviamente pues muchas personas que los acompañaban en esa tarea. Y desde luego creo que la historia de San Cristóbal en estos últimos años, pues como en tantos lugares, está marcado por la evangelización y en este caso por la acción evangelizadora de los agustinos recoletos. Bueno, yo estoy aquí desde el año 2013, anteriormente estuve en Jaina y la verdad que pues es una experiencia personal muy gratificante, mucho trabajo, pero gracias a Dios mucho acompañamiento también y colaboración de las personas. Este templo es referencia en San Cristóbal, entonces no solamente tenemos feligresía del área geográfica de la parroquia, sino que pues bueno, viene mucha gente también que se siente identificada porque creció aquí en su fe, vivió, fue bautizado, recibieron los sacramentos. La verdad es que mi experiencia de trabajo fuerte, pero muy gratificante, sobre todo por el acompañamiento y la ayuda y la colaboración de las personas. El Templo de la Consolación, la Capilla Sixtina del Caribe, acoge pues, los eventos de las celebraciones patrias que se celebran en San Cristóbal. Y la más significativa es, obvio, el aniversario anual de la Constitución, el 6 de noviembre, donde pues, vienen pues, una representación de las diferentes instancias gubernamentales. Pero a lo largo del año también pues, hay muchos días patrios que tienen que ver con la restauración, con el día 27 de febrero, la independencia,
los días de Duarte, de Mella, de Sánchez. Sí, entonces, pues son celebraciones que están acogidas y muchas instituciones que celebran su día, la Policía Nacional, los abogados, la educación, y bueno, pues este templo acoge esas celebraciones, además de las celebraciones litúrgicas del pueblo católico, pues durante todos los días, ¿no? La importancia de la provincia de San Cristóbal es inigualable. Esta productiva provincia posee aspectos históricos, políticos y sociales que son imposibles de desarraigar de nuestra historia. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Museo Abierto. Hasta la próxima.